con la primer oradora que va a estar de forma remota conectada. Nos va a estar acompañando desde México, Sofía Trejo, investigadora y profesora de ética de la inteligencia artificial, que nos va a acompañar con la charla La materialidad de lo digital. Gracias, Sofía, por estar acá. Bienvenida. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Como hay poquito tiempo voy a empezar. Pues la plática se llama Materialidad de lo digital. Pues en los últimos años ha habido bastante trabajo para incluir temas como desigualdad, todavía no, desigualdad de género en sistemas de inteligencia artificial, pero pues hay poco trabajo sobre los impactos ambientales y los costos del desarrollo de estas tecnologías. Entonces esta plática es un poco para visibilizar elementos de la cadena de producción de tecnologías digitales, sobre todo de inteligencia artificial, y para reflexionar sobre los impactos ambientales de estas tecnologías. Entonces, pues decidí empezar con estas ideas de un artículo que se llama Do Artifacts Have Politics? Se los recomiendo mucho. Y pues básicamente es un abordaje de la filosofía de la tecnología, viendo la tecnología como un fenómeno político. Entonces, pues en este artículo se habla de que la tecnología es una manera de ordenar el mundo y que las estructuras que cada sociedad crea para sus tecnologías influencian la manera en la que las personas se comunican y trabajan, entre muchas otras cosas. Y pues el orden de las personas dentro de estas estructuras les da diversos niveles de poder y de entendimiento. Entonces, pues vamos a reflexionar un poco sobre la configuración de artefactos y sobre los procesos para la creación de estos artefactos, que pues son partes esenciales para entender los desarrollos tecnológicos. Entonces, pues parte de lo que voy a presentar es un trabajo que se llama Anatomy of an AI System, se los recomiendo muchísimo, además es muy bonito. Aquí está la página donde lo pueden accesar. Entonces, no todas las referencias son esas, pero esa es una muy buena para entender cadenas de producción de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en particular, ese trabajo, Anatomy of an AI, hace un estudio de toda la cadena de producción asociada con esto, que es el Amazon Echo. Amazon Echo es el dispositivo donde está la inteligencia artificial Alexa, o bueno, este asistente virtual. Entonces, súper rápido, este asistente virtual lo que hace es que, dando comandos de voz, los traduce a texto. Después esos textos los usa para buscar en bases de datos y producir respuestas, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías cambia la manera en la que interactuamos con los artefactos. Ahora las usuarias también son consumidoras, pero también son recursos y también son trabajadoras, porque los datos generados a través de las interacciones con estos dispositivos son utilizados para optimizar estos sistemas. Entonces, en particular, Anatomy of an AI muestra todo este diagrama de la cadena de producción. Yo voy a hacer énfasis en algunas partes y expandir con otros trabajos, pero habla de los recursos materiales, del trabajo humano y de los datos que se necesitan para mantener y para construir este tipo de tecnologías. Vamos a empezar hablando de los recursos materiales. De nuevo, este trabajo es muy amplio, pero vamos a hablar un poquito de las minas. Entonces, en particular, las baterías de litio que usan dispositivos como el Amazon Echo, que usan los teléfonos celulares, utilizan cobalto y ese mineral pues es sacado de minas. La mayoría de ellas están en la República Democrática del Congo. Es importante decir que la vida promedio de un smartphone que depende de estas baterías que usa estos minerales es de 4.7 años. Pues de acuerdo a reportes de Amnistía Internacional, el 50% del cobalto del mundo procede de la República Democrática del Congo. El 20% de ese cobalto procede de minas artesanales y hay alrededor de 40,000 niños trabajando como mineros en esas minas. Entonces, para que tengan una idea de las condiciones laborales de estas personas, niños de hasta 7 años trabajan en estas minas, aproximadamente jornadas de 12 horas diarias, cargas de entre 20 y 40 kilos, sufren extorsión, intimidación, condiciones de trabajo peligrosas tanto para la vida como para la salud, y la mayoría de estos niños trabajan en estas minas para pagar su escuela. Entonces, pues estas cadenas de producción sufren de desigualdades sistémicas. Entonces, pues para darnos una idea, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, gana $75 millones al día y un trabajador en estas minas gana aproximadamente $2 al día.
Entonces, un minero necesitaría trabajar aproximadamente 70,000 años sin parar para ganar lo mismo que Bezos gana en un día, ¿no? Entonces, pues esto es un poco de las personas involucradas. Hay muchos otros elementos que no voy a abordar en esta plática, en la creación de dispositivos y de sistemas de inteligencia artificial, pero lo siguiente, lo que vamos a hablar un poco es de los cables submarinos, ¿no? Entonces, los datos, el Internet, dependen de infraestructuras físicas. Esas infraestructuras, por lo menos alrededor del 98% del tráfico del Internet es a través de cables, y muchos de estos cables son cables submarinos. Este es pues hay un sitio donde están los mapas de los cables submarinos. Este es un mapa de los cables submarinos que hay actualmente, y algo que es interesante es que cada vez más los dueños o los codueños de estas infraestructuras son compañías de tecnología como Google, Facebook, Microsoft y Amazon. De hecho, el mayor inversionista y dueño de estas infraestructuras de cables submarinos es Google, y actualmente ha invertido en 13 cables submarinos. Ese es el mapa de los cables de los que es inversionista Google. Algo que es importante, bueno, esto también me parece una parte muy bonita de este trabajo que les digo que se llama Anatomy of an AI, es pues pensar también en los recursos que se necesitan para producir esos cables, ¿no? Entonces, pues esta es una historia vieja, pero me parece muy valiosa, que es que existe este árbol que se llama Palaquium gulta, que es un árbol del sureste asiático. Entonces, en el siglo XIX hubo un boom tecnológico, y este árbol se usaba su látex como un aislante para los cables de telégrafo. Entonces, en 1857, cuando se hizo el primer cable transatlántico de telégrafo, o sea, el primer cable transatlántico, ese cable era de 3,000 kilómetros de largo, 2,000 toneladas, y se utilizaron aproximadamente 900,000 árboles para aislar solo ese cable. Entonces, pues eso llevó a la devastación de las selvas, del sureste asiático, y de hecho, en 1833, para salvar la cadena de producción, el Reino Unido decidió prohibir la recolección de látex. Sin embargo, ese árbol ya se había extinto. Entonces, pues otro factor importante no solo son los cables, también es la energía, ¿no? Entonces, mantener procesamiento de datos, mantener los datos, todo lo que tenga que ver con infraestructuras digitales requiere energía. Para darse una idea, no todas las compañías de tecnología son igual de buenas de acuerdo a usar recursos renovables o no usar recursos renovables. Entonces, de hecho, Amazon es pues de las que usa menos recursos renovables, solo el 17%, y de hecho la mayoría de las compañías de tecnología tienen serios problemas con transparencia y con rendición de cuentas. O sea, en realidad no se sabe a ciencia cierta cuánta energía utilizan, pero lo que es cierto es que pues diversas compañías han hecho diferentes pues acuerdos con compañías de electricidad. Y pues bueno, entonces este es un reporte que hizo Greenpeace en el 2017, y es de la poca información que se tiene sobre qué tan buenas son las compañías. Algo que es relevante decir es que la mayoría de las que son de streaming no utilizan recursos renovables. Entonces, que los porcentajes de energía renovable pues depende mucho, ¿no? O sea, Apple y Facebook son de las que más se han comprometido con el uso de energías renovables, pero por ejemplo, Amazon usa menos del 22%, Netflix usa menos del 22% y HBO menos del 22%. De nuevo, estas son cifras del 2017. Creo que es muy importante pensar en lo que ha pasado a raíz de la pandemia con el uso de streaming, ¿no? Y con el uso de plataformas digitales, pensando en que la mayoría de pues de esos proveedores de servicio no usan energías renovables. Entonces, otra cosa que es importante es por qué también nos importaría saber quién es el proveedor de cada servicio. Pues porque de hecho para hacer inteligencia artificial, para hacer tanto el cómputo como para hacer el resguardo de los datos, se utilizan las nubes de diferentes compañías. Entonces, por ejemplo, esta es una gráfica de quiénes son las personas que controlan el mercado de la nube. Entonces, de hecho, el 45% de esos servicios los provee Amazon. Después el 17.9% es Microsoft, después Google tiene el 5.3%, Alibaba el 9.1%,
y pues hay otros son 19.9% y Telecent 2.8%. Pero entonces, pues es muy importante pensar que no solo es lo que Amazon hace con sus propios servicios, sino que en realidad muchas compañías, o sea, de hecho Zoom o Netflix o cualquiera de estos servicios, depende de los servicios de nube de estas grandes compañías de tech. Entonces, de alguna manera, las políticas que ellos tengan sobre el uso de recursos, pues impacta de una forma bastante significativa a todo el sector de tecnología. Entonces, pues, ¿qué impactos ambientales se derivan de este tipo de tecnologías de la información? Entonces, estos solo son algunas cifras. Quiero decir que también fueron calculadas muchas con datos viejos, entonces de nuevo habrá que ver qué pasó con la pandemia cuando hay una mucho mayor digitalización de casi todos los servicios. Entonces, el sector de tecnología se estima que genera entre el 3 y el 3.6% de los gases invernadero, y esto es más del doble de lo que producía en el 2017, entonces ese porcentaje es mayor que de la industria aérea y los gases invernaderos producidos por países como Japón. Y de hecho, Japón es el quinto país que produce más emisiones de gases invernadero en el mundo. De estas emisiones estimadas para el año 2020, justamente el 45% es de centros de datos y el otro 24% es de infraestructuras de redes. Entonces, los centros de datos para el 2040 se espera que produzcan alrededor del 14% de las emisiones de gases invernadero. Habrá que pensar qué pasará ahora que se quieren tener autos autónomos o Internet of Things, ¿no? O sea, estas cosas usan muchos datos, mucho Internet y muchos recursos, ¿no? Entonces, pues está tendiendo hacia una mayor digitalización. Y bueno, ahora otro factor importante es que pues los sistemas de inteligencia artificial en sí, también para crearlos, en promedio usan lo que producirían 5 automóviles en toda su vida útil, desde la manufactura hasta pues que los dejas de usar en Estados Unidos, ¿no? Y pensemos que Estados Unidos es un país que usa bastante sus automóviles. Entonces, estos sistemas, digamos que este es un sistema de procesamiento, estos se han hecho para procesamiento de lenguaje natural, que es un tipo de sistema de inteligencia artificial. Estos son modelos grandes, pero estos son modelos que están siendo desarrollados cada vez con mayor frecuencia por compañías como Google DeepMind, como OpenAI, Facebook. Entonces, también academia, publicaciones grandes, podemos pensar que más o menos estos son los estimados de lo de impacto ambiental de la creación de sistemas de inteligencia artificial, ni siquiera considerando lo que cuesta mantenerlos, ¿no? O sea, solo hacerlo. Ahora, a raíz de pues este boom tecnológico que estamos teniendo, pues además la cantidad de cómputos se está duplicando cada 3.5 meses. Entonces, pues estamos llegando al límite de lo que se puede hacer como de forma física con los circuitos. O sea, hubo un momento donde podíamos adaptar los procesadores y obtener más cómputo, y entonces también se ha estado duplicando el poder de cómputo, pero el problema es que ya estamos llegando al límite de las capacidades físicas de los elementos que se usan para hacer estos procesadores. Entonces, pues de hecho, nuestra capacidad para hacer más eficiente el cómputo está decreciendo y la cantidad de cómputo ha estado aumentando. Entonces, pues estos son solo algunos de los factores importantes cuando se habla de, yo creo, de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de procesamiento de datos. Entonces, pues creo que es muy importante que se empiece a considerar no solo quién son sus proveedores, dónde están físicamente localizados los centros de datos, o sea, los impactos ambientales de que tu centro de datos esté, por ejemplo, muchos están en Estados Unidos o en Brasil, depende de tu proveedor. Entonces, tiene más costos ambientales. Entonces, pues esto es un poco hacer una reflexión sobre que en general pensamos que la digitalidad es algo que es como magia y que existe solamente cuando nosotros interactuamos con ella, ¿no? Y es un poco para reflexionar que esto, pues en realidad sí tiene serios impactos ambientales y que pues en realidad solo está creciendo la forma en la que los estamos usando. Entonces, pues para ser un poco más conscientes de lo que está pasando. Y ya, eso es todo. Yo iba a pedir un aplauso porque hace mucho no escuchaba un aplauso, así que... y seguramente, Sofía, hace mucho no escuchabas un aplauso en una charla. Bueno, Sofía, muchas gracias por estar acá. Te invitamos a la sala del Spatial Chat, a la ronda de preguntas, para que va a continuar en el formato virtual. Y bueno, gracias. Adiós.